2, 1. Bueno, hemos estado conversando de tanta cosa simpática, interesante, que nos hemos olvidado de cosas tal vez más interesantes. Yo he seguido muy de cerca todas las presentaciones del Papa, que ahora lo están acusando, este mundo lo están acusando de comunista. Ayer oí una serie de versiones. Hay un programa que se llama Dinero, y entonces hacen una ¿cómo es? CNN, sí. ¿Qué se llama? Dinero. Ah, sí. Y bueno, es lógico, porque solo piensan en el problema monetario, en el circulante. Y usualmente hacen análisis interesantes y tal, pero entonces hace un análisis que dicen que el Papa criticó al capitalismo y al libre mercado, y que como no criticó en cambio a las dictaduras a las que visitó, como el caso de Cuba, donde hay más pobreza todavía, que se le olvidó que el capitalismo en los países donde se aplica con cierta sabiduría reduce notablemente la pobreza porque crea trabajos y tal. Y entonces invitaron a un experto de Harvard ahí, no de Harvard, no, de Georgetown. Y entonces, ¿usted qué opina? ¿Que el Papa es comunista o es...? No, es un disparate. Lo que pasa es que estos monetaristas o algunos economistas creen que toda la lógica gira alrededor de su conocimiento. El Papa no es economista, el Papa es un humanista que ve problemas. El Papa anterior, tras anterior, habló del capitalismo salvaje y nadie le dijo nada. Bueno, cuando el capitalismo se dedica exclusivamente a enriquecer a ciertos grupos y explota a la clase trabajadora, pues es una barbaridad, eso hay que corregirlo. En el capitalismo hay algunos países, por ejemplo, entonces citó, ahí están los países nórdicos, que se dicen socialistas, pues no, son capitalistas. Lo que pasa es que entienden el manejo de un capitalismo racional y justo, y todo les funciona bien. Eso es posiblemente lo que piensa el Papa, pero qué fácil es tirarle de inmediato a la tierra. Y bueno, y se armó una discusión muy interesante, pues salió otro de Harvard diciendo, sí, estoy de acuerdo con el doctor tal de Georgetown. Pero digamos que debió haber tenido un poquito más de cuidado al analizar el caso, porque él tiró el baldazo de tierra sobre un sistema que no necesariamente es perverso, no es así. Y entonces, claro, entraron en un debate interesantísimo, pero que no falte gente que ahora esté diciendo que el Papa es comunista, sí, de veras. Pero no es comunista, no es musulmán. Además dicen que es musulmán, ¿va? Algunos, ¿Cómo musulmán? Sí, que en realidad es el musulmán es el hombre del Mosul. Que le está haciendo el ladito al Islam para que domine Europa. Ay, bueno, eso también. Esa parte, pues, es un Papa que ha reconocido. No los otros y te alias al partido de la... Es interesante porque en uno de sus discursos recientes su contenido fue de señalar que existen varios dioses. El Dios católico, el Dios de los otros, el Dios de los otros. El monoteísmo es lo que... No importa, pero que, es decir, lo importante aquí es, sí, estamos de acuerdo que es una idea monoteísta. Eso es, sí. Pero al reconocer varias religiones, sí, claro, como verdaderas cada una de ellas, para decirlo gráficamente, donde, digamos, el creyente, si lo hace de buena fe, en su lógica de las cosas, está identificado con con un pensamiento religioso, con una idea religiosa, y vale tanto como la de la otra. Y en ese sentido me pareció muy importante eso, porque
no siempre hay una actitud de un papa católico tan abierta No, en ese sentido. Es decir, si uno lo ve al revés, los islámicos al revés rechazan casi todo. Su mejor amigo es un judío, un rabino, pero íntimo, que habla de él. Y entonces, yo creo que es un humanista, hombre, es un hombre, yo creo que llegó por accidente, por amor de Dios, porque Si llegó por accidente, esa sería una actitud tragedia. tan cerrada, Sería una tragedia. digo yo, perdón, por accidente en un sentido. La esperanza de Dios es que no haya sido por accidente. No, por lo ¿por qué? menos a mí. Para mí es un Perdón. motivo de esperanza la idea de que no haya llegado por accidente, de que sea un proceso natural de la iglesia. Ahora es usted el que me interrumpió. ¿Eh? No, sí, pero es que a veces soy yo. Digo, lo que quise decir, ¿cómo hace que tenemos que explicar lo que quiso decir? Lo que quise decir al calificar accidente la elección, me refería a esa estructura cerrada, multimillonaria, absurda del Vaticano, con todos sus negocios y sus vainas, que está rompiendo. Eso es lo que estoy dando a entender. Es decir, este Papa ha hecho, primero, la forma en que ha descalificado, que los otros papas han tenido cierta moderación para esos tipos que violan niños porque andan con sotana, por amor de Dios. Eso es despreciable, y así lo dijo. Es decir, yo siento que es un hombre que tiene una conciencia tan clara de lo que es la humanidad, que la representa. Para mí eso es. Es decir, no es el Eclesiastés, ni es la lectura de un catecismo, ni es... Todo eso puede ser muy valioso para... Yo soy cristiano, soy católico, apostólico, costarricense, ya lo he dicho 1000 veces. Pero, claro que hay ciertas cosas de la iglesia que no me gustan, y de algunos sacerdotes que no me gustan, y otros que sí. Hay sacerdotes que yo admiro y que siento como Fernando... Durán, como Fernando Durán. No, Fernando Muñoz. Muñoz, que es un muchacho inteligentísimo, muchacho digo yo, él dice que es un viejo, pero es mentira, que sabe hablar, que sabe conectarse con la gente, y de veras, yo admiro ese tipo de personajes, ¿verdad?, que de veras han abrazado una profesión, le llamo yo, porque encuentran que así pueden servir a sus semejantes, otros que tal vez porque estaban muertos de hambre. Entonces, pero el cuento ese del Papa comunista, como le están llamando ahora, viene también después de la visita a Cuba y después de que el mismo Papa reconoce también que intervino en las negociaciones de Colombia. Porque el Papa después habla y dice que se reunió con Santos, no dice que se reunió con Timoshenko, el jefe de la guerrilla que estaba ahí, sino que con Santos, y en ese sentido dijo muy claramente que había también opinado sobre la solución del conflicto, de manera que, y como fue un conflicto que técnicamente se ha terminado a 6 meses plazo, si todo sale bien, en ese sentido empezaron a sacar ese mote también. No sé si solo, obviamente que por eso no es, pero digamos... Ahora voy a preguntar, es un poco, ¿vos qué crees? Vos, no lo que digan, no, ¿vos qué opinas de eso? Bueno, en un programa anterior yo había dicho que probablemente también, estando en Cuba, la reunión que había, y como ya se estaba vislumbrando, de pronto el Papa podía tener alguna relación. Después el Papa lo dijo. No es eso. ¿Vos qué crees sobre, si es que cabe el término, sobre cierta ideología que tenga el Papa? No, yo pienso que lo que hay son posiciones sociales de la Iglesia que son ondulantes. Vamos a ponerlo históricamente, son ondulantes. La Iglesia ha tenido procesos en los cuales tiene posiciones sociales. Bueno, Rerum Novarum, 1892-93, ahí empieza. Después viene una caída de la Iglesia, se aparta de eso, aparece el Código de Malinas allá por 1920,
y después aparece Cuadragésimo Ano, Cuadragésimo Ano, esa es la 40 años otra. después. Ok, pero- Porque es así, con 40 años después, la iglesia sí se mete en el activismo político anticomunista para neutralizar. Ahora sí, porque ya existía Rusia en el año 17, Sí, sí. existían, no existían otros países socialistas, habían habido algunas rebeliones populares en Europa. Entonces la iglesia organiza Acción Católica, Hermandades del Trabajo, Juventud Universitaria Católica, Juventud Obrera Católica, Juventud Estudiantil Católica, un montón de organismos para neutralizar la influencia socialista, comunista y Perdón, anarquista. sí, pero es que esa influencia socialista dirigida Pero por después, por la para Unión terminar, Soviética, eso- lo que le molesta a la iglesia es la negación de Dios, el ateísmo, que fue el planteamiento básico que combatió la iglesia. Pero cuando decís Bueno, eso, no, pero cuando más que decís nada. eso, cuando decís eso, El ateísmo es otra cosa. Estás Ateo incurriendo en siempre una ha habido. simplificación, porque, Sí. porque Ah, decir- claro, sí, no, no, sí. no, no. No Claro es que es cierto, una no es simplificación. cierto No, no. que la iglesia lo único que le rostraba al régimen Claro que soviético era el ateísmo. No, Eso no, 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 es no, cierto. Pero era el eje. No, 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 ni siquiera, ni Vamos a siquiera, ponerlo en estos no, términos, en no, estos no, términos. eso era secundario en No, el no conjunto. era secundario. ¿Por qué? Después de Cuadragésimo Ano, ¿Por qué no le viene- pregunta eso a la iglesia ortodoxa? exactamente. Ah, sí, claro, al Vaticano No, no, le va no. a preguntar por la Unión Soviética. No, así Nada es. tenía que ver. Es más, Nada tenía que ver el Vaticano con la Unión Soviética. La pregunta era a la iglesia cristiana ortodoxa rusa. es más, Y- existe. Sí, no. Álvaro. Sí, pero ¿qué me quieres No, decir? no, ya, No, no, que esa no era la que hay tenía que el opinar. Estado laico ateo que podía haber en la Unión Soviética era una cosa separada de la Iglesia del Vaticano. Sí, claro. Porque en la Rusia, antes de la Revolución Rusa y después de la Revolución Rusa, permaneció el cristianismo ortodoxo, la Iglesia Sí, claro, ortodoxa, claro, y- que tiene, y persiste. tiene su propia sede y tiene su propio Vaticano Sí, en una sí. comunidad que se llama Zagorsk, Sí, sí. que está como a 40 kilómetros de Moscú. Y el Papa o los papas ortodoxos han jugado siempre un papel importante dentro de la sociedad soviética y ahora rusa también. En la época aquella, que era la más dura, después de Cuadragésimo Ano, viene todo el desarrollo del fascismo en Europa y la Iglesia, silencio absoluto. El Papa Pío XII, que era el cardenal Pacelli, antes de ser Papa era el delegado del Vaticano en Alemania nazi. Y Claro, quedó no, ciego, mudo y todo. Definitivamente. Y cuando llegó a ser Coincidimos 100%. y cuando llegó a ser Pío XII no dijo ni pío contra los crímenes del fascismo. Y menos 12. Y menos no 12 digo píos. 12 veces pío. Exactamente. Entonces, hasta que No, llegó no, de Juan, acuerdo. hasta que llegó Ve, Juan Vamos de 23. acuerdo en muchas cosas. Usted Hasta es que el llegó se pelea conmigo. hasta que llegó No, Juan, pero es que cuando- hasta que llegó Juan 23 después. Sí, 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 y claro. empezó un cambio, porque después viene el Claro, concilio, viene la cosa ecuménica aquí en América Latina, el CELAM, toda esa cosa. Sí, sí. Viene el Papa Pablo VI, el Papa que mataron después a los 8 días, o no me acuerdo Sí, cuánto sí, duró. Juan Pablo I. Y después El viene, Papa de la Sonrisa. y después viene el otro, el polaco, que después empieza a hacer algunos planteamientos interesantes. Ya Juan 23 había establecido Materes Magistra y otras Sí. encíclicas El Papa Bueno, le importantes. decían. Yo lo conocí personalmente. con ¿Verdad? Y Daniel después Uduen. el Papa polaco, digamos que sí tenía claro su objetivo de lucha anticomunista en Polonia y eso, donde contribuye. Y él celebra el centenario de la Rerum Novarum con Laborem Excelsior, ¿verdad? Que es la otra Sí, encíclica sí, sí. importante. Y él empieza a hacer los planteamientos anticapitalistas, de Sí, crítica sí, al sí. capitalismo como un sistema de explotación, ¿verdad? Pero si no habla del capitalismo, ¿cómo le dice? Salvaje. Salvaje. Y entonces, eso es, eso es. pero entonces la iglesia ha mantenido un periodo ondulatorio donde tiene picos altos, donde se pronuncia sobre problemas sociales y después tiene grandes vacíos históricos de tiempo donde Sí, sí. se hace el tonto, se hace la tonta, se pone al margen o no opina, dependiendo de la Sí, situación. Yo creo que depende- estamos en una depende época... del eje. Estamos en una época en que la iglesia está obligada a pronunciarse sobre muchos temas porque los temas Y lo está haciendo. sobresalen por su propia realidad. Bueno, pero veo- Matrimonios, gays, Pero vos coincidiste fertilización. conmigo en que lo que es un humanista. Estamos de acuerdo. Eso es, sí. Pero digamos, el cristianismo es un humanismo también, Claro. como Ah, corriente filosófica. Claro. ¿Verdad? Sí. Al final es un humanismo diferente, porque el humanismo, digamos, de sistema político, el que tenemos nosotros como sistema es el humanismo de Erasmo de Rotterdam, el gran holandés, ¿verdad? Que es Sí, señor. el humanismo capitalista.
el humanismo de los capitalistas, el humanismo que se desarrolla con los banqueros y financieros hace 500 años. Y Erasmo recoge muy bien ese humanismo frente al humanismo monárquico, Y fue medieval, el que inspiró Erasmo de Rotterdam, teologal que había en esa fue época. el que inspiró a Lutero, a Martín Lutero, Erasmo de Rotterdam. Todos los planteamientos de Erasmo de Rotterdam los recoge Lutero. Bueno, cuando Lutero se cuando separa rompe de la con la Iglesia Iglesia. Católica, 1517, en la Dieta de Worms, y ahí rompe, pero también rompe no solo por valores, sino por la corrupción eclesiástica, Sí, claro, porque él no, se no, enfrenta claro, justamente claro, a la corrupción, al manejo del dinero que tenía la Iglesia, se opone a estar mandando la plata a Roma, etcétera. No, así es. Y por otro lado era la Iglesia alemana, fortalecida con Carlos V. Ahí Me gusta hablar con el historiador. sacando la plata de Con el América. químico no te gusta. Saca- Con el químico no te gusta hablar. sacando quién? el oro Con de el químico. América. ¿Cómo que no me gusta hablar? Ya, Me porque encanta. no me dejas hablar. Yo, Cada vez que hablo, oye, él es el que me interrumpe a mí. aplica lo que yo llamo la refutación turca. No sé cuál era, ¿no? ¿Cuál? Le mandaba a cortar la lengua. Ay, claro. Oiga, No, usted- pero a mí, no, ¿Cómo que a mí no me gusta? es que don Vladimir está más autorizado. No, es que formado es un para historiador, eso. pero no es eso. Pero lo que pasa es que hay percepciones laicas, no académicas, que compartimos muchos y que no nos dejan explicarlas. Sí, claro. Ese es el problema. Quizás ahí es donde está el problema más grave, o más agudo, digámoslo, para no decir grave porque no es esdrújulo, de lo que se llama la libertad de expresión. Sí, sí. Que justamente una de las cosas que a mí siempre me han tenido, me ha sorprendido más en mi vida, porque de pronto se está discutiendo un tema y la manera más directa de simplificarlo para acomodarlo a las propias percepciones es omitiendo factores que son evidentes. Por ejemplo, cuando el Papa polaco, el hecho de que sea polaco tiene una implicación fundamental de tipo político Claro. en relación con la Unión Soviética. Claro, Sí, claro. Ese Papa se habría liado con el diablo con tal de acabar con la Unión Soviética. Pero bueno, eso lo sabemos por qué. Entonces Porque la resulta... historia lo confirmó. Es que, digamos, las raíces... Es que eso es lo que te digo. Vos salís con una simplificación raíces- que me corta la lengua. Las raíces Seguí, de seguí, la seguí. historia polaca No, es que ya. Polonia había sido oprimida por el zar Sí, claro. Claro. y después fue sometida por No, los no, rusos. Por Yo no eso, quise a eso me refería Claro. yo. Bueno, seguí. Porque después la confabulación del Papa con Reagan, por ejemplo, bueno, ahí sí condujo a acorralar a la Unión Soviética más de lo que ya estaba y bueno, y vino el hundimiento. Pero eso es historia, nada más. Cuando el Papa, este Papa Botila, le dedicó a la Virgen María, Rusia, a la Virgen María, cometió una agresión directa contra la Iglesia Ortodoxa. Por eso la iglesia se negaba a que fuera. Claro. La Iglesia Y tenían Ortodoxa. razón. Ese es el punto, eso es lo que yo quiero ir. Por valores. Es como que ahora un papa que le dedique la Meca a la Virgen María. Sí, claro. Eso no lo harían, ¿verdad? Y sin embargo, se permitió hacerlo el papa. Eso estaba mal, de entrada nomás. Porque hay una estructura del cristianismo oriental tan respetable como el Vaticano. Por ejemplo, estaba viendo, así de pasada, por razones puramente literarias, la naturaleza. Vos sabes que existe el estado monástico autónomo de la montaña sagrada. Sí. ¿Cuál es? Pues si vos lo has mencionado. Sí, sí, sí. Sí, no, sí. Ese estado Yo no. es un pedacito de Grecia Sí, claro. autónomo, donde hay un consejo similar al Vaticano en Donde su hay un autonomía. latino. No, Ese no jamás. Ya, Es pero no me dijiste que- ortodoxo. Ortodoxo. Es ortodoxo. Y resulta que ahí hay, en ese consejo hay 20 miembros que representan a 15 monasterios griegos ortodoxos,
un monasterio ortodoxo rumano, búlgaro, uno ruso, uno serbio, El turco, uno seguro. georgiano, Sí, claro. y me falta... ¿Turco? No, porque la iglesia de, Constantinopla. de Constantinopla es etérea, es decir, no está, no tiene una ubicación, porque Constantinopla ahora está bajo el poder turco. Pero a lo que voy es a esto. Estoy aprendiendo, ¿qué dicha? No, que uno se pregunta, bueno, ¿dónde voy a buscar, dónde podría uno buscar una expresión de la voluntad eclesiástica ortodoxa en el mundo? Tiene que ser ahí, a pesar de que tiene menos autonomía que el Vaticano, dicho sea de paso. Pues. La bandera de ellos es la del Imperio Bizantino. La lengua que hablan es más cercana a la de Bizancio que a la de la iglesia Son actual. ortodoxos. Con la palabra. No, porque en Francia la iglesia hablaba latín hasta hace como 40 años y nadie decía que era romana. Volviendo a la Unión Soviética. Espérese un momentito, señor. Volviendo a la Unión Soviética. Un momento. Durante la guerra antifascista, el Papa Lesei jugó un papel muy importante, como lo jugó Anselmo Llorente y Lafuente aquí en Costa Rica contra los filibusteros, llamando al pueblo a luchar contra los filibusteros. Allá la Iglesia Ortodoxa llamó a la gente a luchar contra el fascismo. Y eso hizo que la Unión Soviética le diera el título de héroe soviético al Papa Lesei, que eso es una distinción política de un alto nivel que muy poca gente tenía. Bueno, allá lo tenía mucha gente que se había distinguido. El Papa Lesei llegó a tener, el Papa ortodoxo, Lesei llegó a tener la condición de héroe de la Unión Soviética. Y la religión sí estaba separada del Estado, está claro, ¿verdad? Y el Estado podía declararse ateo, pero se permitía la práctica religiosa. No había práctica religiosa en las escuelas, eso es cierto. Pero yo conocí, por ejemplo, que para mí era muy curioso, algo así como el Instituto de la Religión en Moscú. Pero a la par el Estado soviético le puso el Instituto del Ateísmo. Entonces, ahí se estudiaba religión a un lado y pared de por medio, iba la gente a estudiar ateísmo, el que quería ir a estudiar ateísmo. De repente el estaba llamado ateísmo lo que era laicismo. Laicismo, yo sí, podría sí. pensar que un error básico estaba ahí. Sí, sí, Debería haber claro. sido laicismo como la República Francesa y se acabó. Pero Estamos de acuerdo, pero... Bueno, dice que sí. Qué necio.